Señor secretario, siguiente proyecto. Sí, señora presidenta. El siguiente punto en este acápite es Proyecto de Acto Legislativo 08-2021 Senado, por medio del cual se reconoce el campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular. Ponente, el segundo debate en Senado, el honorable senador Alexander López Maya, presente en el recinto, y hay ya radicados en secretaría 3 manifestaciones de impedimento de 3 honorables senadores. Señor secretario, ¿y estos impedimentos son por la misma causal o toca votación separada? Hay dos de los 3, 2 hablan de el senador Alejandro Corrales. Toda vez que mi actividad privada está relacionada con la producción y comercialización de productos agrícolas, en especial del sector cafetero, lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto. Esa actividad económica. La senadora Aideli Lizarazu Cubillos: en la actualidad tengo familiares hasta 3er grado de consanguinidad que son propietarios de tierra rural y podrían beneficiarse con la presente iniciativa. Ahí ya es parentesco con propietarios. Y la del senador Germán Hoyos, que lo anterior tras evidenciar un eventual conflicto de interés por tener familiares dentro del 2º grado de consanguinidad que podrían verse beneficiados o afectados con este proyecto. Entonces, se podrían tramitar la de la senadora Aideli Lizarazu, parentesco, y la del senador Germán Hoyos en una sola votación, y la tercera manifestación corresponde a actividad privada directa del congresista. Hay que tramitársela diferente. ¿De qué causal? Parece que está llegando una nueva, señora presidenta. Senador Alexander López, ¿por qué no vamos explicando el tema del proyecto mientras damos tiempo que sigan llegando estos impedimentos? El senador Jorge Eduardo Londoño ha pedido el uso de la palabra, no sé si para referirse a este tema de los impedimentos. Vamos a ir dándosela. Senador Londoño, tiene el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. No, es para referirme al proyecto. Entonces, en el momento en que usted autorice, pues intervendremos en ese sentido. Perfecto, ya queda acá anotado para intervenir en su momento. Senador Alexander López. Bueno, muchas gracias, presidenta. Cordial saludo para la plenaria del Senado, también para todos los ciudadanos que hasta ahora nos acompañan en la plenaria del Senado. Este proyecto de reforma constitucional lo hemos tratado de sacar adelante desde hace muchos años. De hecho, lo que hoy estamos proponiéndole a este Congreso, al Estado colombiano, es pagar una deuda histórica con el campesinado colombiano, una deuda que a través de los años y a través del tiempo y de la historia misma del desarrollo social y político del país han dejado a este sector social y a estas comunidades por fuera del ordenamiento legal y constitucional, siendo el campesinado no solamente un actor histórico, sino siendo el campesinado parte del desarrollo de nuestra vida misma, de nuestra esencia. Podríamos decir que
más del 90% de la población colombiana provenimos de campesinos. Ese ha sido nuestro origen. Inclusive la más reciente historia data de 213 años en esa mezcla de mestizaje que se dio entre la colonia española y nuestros ancestros que habitaban desde antes de la colonia, y que con esa mezcla de razas, y siendo en esos tiempos el mundo, pero especialmente Colombia, un país de la ruralidad y del campo, jamás entendió el Estado colombiano, jamás entendió las mayorías de las clases políticas que el campesinado colombiano, al que se menciona en todas las instancias de la sociedad. Si usted, señora presidenta, se limita a escuchar todo el día a los medios de comunicación, o cuando vamos a la ruralidad, del único tema que se habla, cuando se habla de las zonas rurales se habla del campesinado en los medios de comunicación, pero cuando vamos a la ruralidad, obligatoriamente tenemos que hablar del campesinado. Nos encontramos frente a una dura realidad, y es que el campesinado hoy en Colombia no es sujeto de derechos. El campesinado está por fuera de la institucionalidad colombiana. El campesinado no fue incluido como ese actor social sujeto de derechos en la Constitución política colombiana, como sí lo fueron los pueblos indígenas de manera directa en la Constitución política, y como sí lo fueron de manera indirecta las comunidades afro, raizales y palenqueras, que aún a pesar de no hacer parte del articulado principal de la Constitución política, los pueblos afro, raizales y palenqueros en un artículo transitorio hacen parte de la institucionalidad colombiana. A pesar de eso, estas minorías indígenas y campesinas, que están incluidas en la Constitución política, junto al campesinado colombiano, son los sectores sociales que padecen el olvido, la discriminación, la exclusión histórica en nuestro país, y en el desarrollo del articulado lo voy a demostrar. Lo que queremos entonces es reivindicar los derechos de los campesinos en Colombia, es darle ese derecho al que tiene más del 33% de la población que se dice ser campesino y campesina en el país. Ojo, 33% de la población colombiana. Y lo que queremos entonces es que este artículo 64 de la Constitución política sea modificado, y sea modificado para incluir en un nuevo artículo al campesino como sujeto de derechos, sin quitarle derechos al trabajador agrario, que también tiene derechos, y que fue diríamos nosotros, una de las observaciones positivas que acogimos en la ponencia para el día de hoy, en este caso del senador Pacheco, y es que era necesario advertirle a la plenaria y a este Congreso que, si bien es cierto el campesinado hoy no es sujeto de derecho en la Constitución política, hay que incluirlo y darle esa vida al campesinado colombiano. No podíamos tampoco sacar al trabajador agrario también como sujeto de derechos, y en ese sentido es que nosotros vamos a presentar esta ponencia que le hemos llamado Colombia, un país de campesinos sin campesinos. Y es porque justamente, señora presidenta, no se reconoció el derecho del campesinado colombiano. Debo advertirle a la plenaria, honorables senadores y senadoras, que en la comisión primera el proyecto tuvo un apoyo mayoritario en la comisión primera de la bancada del Partido Conservador, de la bancada de Cambio Radical, del Partido Liberal, de Colombia Justa y Libres, del Movimiento Mira o Partido Mira, del Partido Verde, del Partido Comunes, de la Colombia Humana y naturalmente
de este ponente y autor, ¿sí? Alexander López del Polo Democrático, se me escapaba el partido de la U, quien también es un agitador importante para, pues, garantizar los derechos del campesinado colombiano. En ese estado de cosas, señora presidenta, honorables senadores y senadoras, ustedes se preguntarán por qué en la Constitución del 91 no aparece el campesinado como sujeto de derechos. O sea, ¿por qué el campesinado no aparece en la estructura del Estado con una definición propia, entendiendo que el campesinado tiene sus propios usos, costumbres, su propia idiosincrasia, su propio desarrollo cultural, ¿sí? Y tiene su propia autodeterminación, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de su dinámica propia, de cómo el campesinado ha venido resistiendo a todas esas reformas, a todos esos cambios. Por eso la problemática se dio en la Constitución del 91, porque el enfoque que se le dio al campesinado fue el de trabajador agrario y no de campesino, como sí es definido en otros países y en otras naciones, porque el campesino en la mayoría de países del mundo, senadora Aida Bella, es sujeto de derechos. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos planteado es que el enfoque que se le dio en la Constitución del 91 al campesinado fue un enfoque de acuerdo a su vocación productiva y no a su arraigo cultural y a su propia idiosincrasia, que fue asaltada, podríamos decirlo, en su momento por el constituyente del 91, y por eso nosotros encontramos en la Constitución del 91 que el campesinado no es definido como tal, sino que le dan la categoría de trabajador agrario porque le dieron el tratamiento como un sector productivo. Y de hecho el campesinado pues desarrolla su propia producción alimentaria y agrícola, pero efectivamente el campesinado no hace parte de un sector productivo. El campesinado es un actor social natural que, como lo dije anteriormente, tiene sus propios usos y costumbres, y así lo vemos nosotros cuando vamos a cualquier parte del país y nos encontramos con esa belleza, lo que es nuestro campesinado, ¿cierto? Su nobleza, ¿cierto? Su ejemplo, ¿sí? Su propia autodeterminación, sus propias formas alimentarias, sus propias formas de autorregularse y en su apego, diríamos nosotros, a la tierra como su origen y como la naturaleza del campesinado. Entonces allí yo quería pues generar esa inquietud y generar esa definición del por qué en la Constitución del 91 el campesinado pues no es reconocido. Pero también hay un tema adicional, doctor Saúl, usted que proviene también de abuelos y padres campesinos, y es que en su momento en la Constitución del 91, es importante tener estos datos, senador Roosevelt, los campesinos de la época, los liderazgos, recogieron firmas para participar en la Constituyente del 91, y las firmas fueron invalidadas por la registraduría del momento, dejando por fuera a los campesinos, y por ello los campesinos no participaron en la Constituyente del 91 y no tuvieron pues la vocería que requerían para participar en la construcción, diríamos nosotros, de la hoja de ruta democrática que se tiene en el país, lo cual pues obviamente es supremamente grave en relación pues a lo que vivimos. Lo que planteamos entonces con esta reforma constitucional es la reivindicación del campesinado como un grupo social, el cual merece su reconocimiento político, jurídico, económico y social, así como también no solamente el reconocimiento, sino la exigencia a través de la Constitución del 91 para que se adopten medidas tendientes a garantizar la permanencia del campesinado como grupo, como sector social, como lo hacen en este caso los pueblos indígenas, como lo hacen los pueblos afro, raizales, ¿sí? Y palenqueros, en esa definición que nosotros estamos planteando. El reconocimiento también para que el campesinado en esos nuevos derechos tengan el derecho a la tierra, ¿sí? El derecho
a la propiedad, el derecho al territorio, el derecho al uso de sus propias semillas y, como lo reiteraba al inicio, la posibilidad de que el campesinado haga parte activa en la construcción de la democracia colombiana, de la sociedad, y puedan desarrollar su proyecto de vida como campesinos. Así pues, que buscamos entonces, con este proyecto, generar ese reconocimiento y esa definición del campesinado. Esto no es un capricho, ¿sí? Este no es un capricho ni del progresismo, ni de la izquierda, ni de las organizaciones campesinas que hoy actuamos en el país. De hecho, Naciones Unidas, desde hace unos 12, 14 años tal vez, viene generando una serie de consensos y de acciones encaminadas a que los estados que participan en las Naciones Unidas pues adopten una serie de medidas a efectos de garantizar que el campesinado sea sujeto de derechos, y la orientación, lo vamos a demostrar más adelante, que plantea las Naciones Unidas es que los campesinos sean incluidos no solamente en la normatividad, en las leyes, sino que sean incluidos en la constitución política como sujetos de derechos. Eso es muy importante pues que se tenga en cuenta. Debo advertir entonces que solo hasta el año 2018, senador Roosevelt, en Colombia hay una definición, ¿sí?, del campesinado. Imaginen ustedes, después de 213 años, el campesinado no tenía una definición institucional. No la tenía. Senador Guillermo García, porque usted me mira aterrado, solamente hasta el año 2019, el ICANN, en una comisión de expertos donde participó el Ministerio del Interior y donde naturalmente participaron un sector de los campesinos, lograron tener una definición del campesinado en Colombia. Y dijeron entonces en esa definición que el campesino o campesina era sujeto intercultural de derechos que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra, la naturaleza, e inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y o en la venta de su fuerza de trabajo. O sea, esta es la primera definición que se tiene institucionalmente en Colombia, que se dio en el año 2018-2019 por el ICANN, una institución pues que es la encargada de generar este tipo de políticas públicas a la hora de entender la situación. Hay un tema mucho más aberrante e insólito que el país o no conocía o el país nunca le quiso prestar atención, y es que nunca el campesino fue censado como tal, ¿sí?, en las cifras del DANE. Siempre fue incluido en las cifras del DANE o como trabajador rural, ¿sí?, o como una parte aleatoria de las grandes capitales. Jamás el campesinado fue censado como su caracterización natural, como su derecho propio. Y de hecho entonces tenemos que decir que gracias a un fallo, a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2018, la sentencia STP 2028-2018, ¿sí?, obliga y genera un mandato para el Estado colombiano de definir y determinar al campesinado como sujeto de derechos. Y entonces debo advertir que es gracias a una acción de tutela que instauraron un grupo de abogados de justicia en cabeza del doctor Rodrigo Prime, en representación y en acompañamiento a más de 1.700 campesinos en Colombia, presentaron una acción de tutela buscando que a través de una acción de tutela el campesinado colombiano fuese incluido no solamente en la constitución política, en las leyes, sino incluido también en el censo nacional. Y de hecho la Corte Suprema de Justicia
en fallo de tutela, determina entonces que el Estado debe implementar todas las medidas para censar e identificar la situación de la población campesina y apoyar la formulación y seguimiento de planes, políticas y programas a su favor. Así que vuelvo y reitero que este no es un embeleco, ¿sí?, de sectores campesinos como tal, ni es un embeleco de los partidos de izquierda o del progresismo. O sea, esta ya es una orientación no solamente de Naciones Unidas a partir de esta decisión, sino que la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de tutela, manda para que el Estado colombiano genere todas las acciones con el fin de garantizar los derechos del campesinado colombiano. Entonces nosotros, no voy por efectos del tiempo, a retrotraerme pues a lo que ha sido la historia de las luchas campesinas, que tenía un amplio dossier de lo que han sido las luchas campesinas, de pronto las más recientes, los que han sido los paros campesinos, muy especialmente el paro campesino 2013, que se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando dijo que el tal paro campesino no existe y estaba pues medio país paralizado por las protestas del campesinado colombiano. Pues debo advertir también que desde los años 30 y mucho más atrás, las luchas de los campesinos por sus reivindicaciones, no solamente por su reconocimiento como sujeto de derechos, sino también por su respeto al territorio, a la tierra, a los usos y las costumbres a los cuales el campesinado tenía derechos. Después de esta tutela, entonces, lo único que se ha hecho con el campesinado en Colombia como definición de campesinos y campesinas en el país fue una encuesta que hizo el DANE en el año 2018. Una encuesta que arrojó, honorables senadores y senadoras, los siguientes resultados. ¿Quiénes se identifican como campesinos y campesinas en Colombia? El 32% de la población en Colombia se identifican como campesinos. Estamos hablando entonces de 17 millones de colombianos y colombianas que se identifican como campesinos. Imaginen ustedes la cifra, el porcentaje, el 32% de la población colombiana, según la encuesta del DANE, se identifica como campesinos y como campesinas en Colombia. Pero atérrense de estas cifras, senadores y senadoras. A nivel general, el promedio nacional, el 32% de la población colombiana se identifican como campesinos. En el departamento del Cauca, en la misma encuesta, el 48.7% de la población se identifica como campesinos, casi que la mitad de la población del departamento del Cauca se identifican como campesinos. En la región oriental de Colombia, el 44.3% respondieron en la encuesta que se identifican como campesinos, y en el Pacífico colombiano el 34% se identifican como campesinos, y en la región central de Colombia el 36.4%, en el Caribe el 32.2%, ¿sí, senadora Sandino? Y en Bogotá el 10% de la población bogotana de la ruralidad se identifican como campesinos, lo cual pues ya es un indicador absolutamente aterrador en función de entender que un 32% de la población colombiana que hoy se define como campesino y como campesinas no aparece en la institucionalidad colombiana como sujetos de derechos, y eso es muy importante describirlos. Las iniciativas que ha tenido Naciones Unidas, porque es muy importante que este debate se plantee desde una definición, sí, muy propia de la realidad colombiana, pero también desde la realidad internacional. Y debo advertir que los lineamientos que ha trazado Naciones Unidas en relación a los derechos del campesinado han sido absolutamente precisos y concretos. Y voy a referirme entonces a una postura que tuvo en su momento Naciones Unidas con una de sus primeras resoluciones en favor del campesinado en el 2012. Dijo el Comité Asesor de Naciones Unidas
que se encontró que existen al menos 5 causas a nivel mundial de discriminación que sufre este grupo social denominado campesino, senador García. Y dentro de esas formas de discriminación y de exclusión al campesinado dijo que una de esas formas de las 5 es la ausencia de reformas agrarias y de políticas de desarrollo rural que beneficien e incluyan al campesinado. 1. 2. La expropiación de tierras, los desalojos, los desplazamientos forzados. 3. La discriminación por motivos de género del campesinado, la falta de salarios justos y de protección social. Y 5. La criminalización de los movimientos campesinos. Casi que Naciones Unidas estaba planteándose una enorme dificultad de lo que pues vivimos a diario en nuestro país, y es pues definitivamente a lo que asistimos. Es muy importante que en esta discusión tengamos en cuenta varios elementos. Primero, hoy la tierra colombiana, ¿sí? Hoy la tierra colombiana está en manos de quién, y la tierra para quién o para qué. O sea, cómo se está utilizando la tierra en nuestro país. Y cuando hablamos de la tierra nos referimos justamente a los territorios, a las zonas donde está ubicado el campesinado colombiano. Y voy a dar esta cifra aterradora al país, que la conocemos pero generalmente la pasamos de largo. En Colombia solo se usa el 18% de la tierra que tiene aval para ser cultivada. Imaginen ustedes la gravedad del asunto. Del 100% de la tierra apta para el cultivo en el país, solamente estamos utilizando el 18% de esa tierra. Tenemos problemas graves, y lo voy a demostrar en esta ponencia de seguridad alimentaria en Colombia. Colombia hoy es uno de los países que mayores dificultades tiene para garantizar su seguridad alimentaria, y en el desarrollo de esta discusión lo vamos a plantear. En la encuesta nacional agropecuaria de la ENA en el 2009 del DANE, dijo que el total del uso del suelo fue de 50 millones de hectáreas en Colombia. En 2019 lo dijo el DANE. No son cifras nuestras, no son cifras de las organizaciones de campesinos. En la encuesta del DANE dijo que el uso del suelo en el país fue de 50 millones de hectáreas, en donde 39 millones de hectáreas pertenecen a actividades pecuarias o de ganadería, 5.1 millones de hectáreas para bosques y 4.6 millones para usos agrícolas y otros usos con 1.2 millones. Miren ustedes la gravedad del asunto. De 50 millones de hectáreas en uso en el año 2019 en Colombia, senador Roosevelt, 39 millones de hectáreas fueron utilizadas para la ganadería en el país. Supremamente grave. Y solo 4.6 millones de hectáreas se utilizaron para actividades agrícolas, lo cual demuestra pues una situación absolutamente grave y crítica en relación o a la tesis que sostenemos, para qué se está usando la tierra y para quién. Algo mucho más grave: 1 millón de hogares campesinos en nuestro país viven en menos espacio que el que tiene una vaca para pastar. Hicimos un análisis y encontramos que una vaca tiene como espacio para pastar 1,4 hectáreas para pastar, mientras que 1 millón de campesinos no tienen ni siquiera 1 hectárea para sobrevivir en el país. 1 millón de familias campesinas, más bien para plantearlo. Pero una cifra muy grave también que debe considerar este país y que tenemos que reflexionar sobre ello: el 0.1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas ocupan el 60% de la tierra en nuestro país. Eso es supremamente grave, senadora Aida Bella. Ojo con esta cifra, colombianos y colombianas. El 0.1% de las fincas que superan las 2.000 hectáreas de su propiedad, entre comillas, ocupan el 60% de la tierra en nuestro país. Y el 1%, ojo con esta otra cifra, colombianos y colombianas,
el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana. ¿Eso qué quiere decir? Que el 19% de la tierra restante se reparte en el 99% de las fincas. ¿Sí? Esa es una realidad que nosotros nos planteamos en el sentido, pues, la tierra en Colombia, ¿para quién? Y voy a registrar esta tesis que he sostenido con una respuesta que me dio el DANE en relación a el control, o no solamente el control, sino el uso de las tierras en nuestro país. Ahí están las cifras. Desde el año 95 nos encontramos que 39 millones de hectáreas se utilizan en Colombia para la ganadería y las actividades complementarias, y solamente 2 millones de hectáreas se están utilizando por los campesinos para el desarrollo agrícola en el país. O sea, ha venido, en lugar de aumentar, ha ido reduciéndose la utilización de la tierra para los campesinos y naturalmente para el desarrollo del cultivo. O sea, yo dejo inclusive esta gráfica para el debate, porque esta es una gráfica que nos ha entregado el DANE de cómo el manejo pecuario o la ganadería hoy prácticamente utiliza casi que, lo diríamos con la mayor precisión, que casi que el 90% de la tierra para la producción de ganadería y el desarrollo, pues, de esta actividad económica, que por cierto es una de las actividades económicas más contaminantes y más depredadoras del medio ambiente. Me imagino que el presidente Iván Duque estará hablando de esto en la cumbre del medio ambiente. Estoy absolutamente seguro que no, porque son actividades que están produciendo, pues, efecto invernadero y todos los niveles de contaminación en el país. Debo advertir también que no solamente al campesinado o las tierras de nuestro país han sido afectadas por estas actividades pecuarias o por la ganadería, han sido afectadas también por tratados de libre comercio. De hecho, debo informarle al país que los TLCs que se han firmado no solamente con los Estados Unidos y con los otros países han generado graves efectos en la dinámica y en la autonomía y en el desarrollo cultural, ¿sí?, y en la idiosincrasia de los pueblos campesinos, porque hasta se les prohíben el uso de semillas propias y originarias del campesinado y les imponen el uso de semillas transgénicas o producidas por, pues, grandes transnacionales. Debo advertir entonces que esos tratados de libre comercio que se aprobaron por mayoría en este Congreso y por los gobiernos que hemos tenido en Colombia en los últimos 20 años, han generado todos estos acuerdos comerciales que han generado también un grave daño a los derechos del campesinado colombiano, a la seguridad alimentaria del país, hasta el punto que, pues, las exportaciones que tenía Colombia antes de los TLCs se han reducido en más de un 200 y 300%, especialmente en el sector agropecuario de nuestro país. Entonces, allí tengo unas cifras que quiero que la vea la plenaria del Senado y que las vea el país, todos los productos que hoy está importando Colombia. Debo decirle al pueblo colombiano, especialmente, que antes de la firma de los tratados de libre comercio, Colombia importaba 500.000 toneladas de alimentos. Ojo, antes de las firmas de los tratados de libre comercio, Colombia importaba 500.000 toneladas de alimentos. A hoy, Colombia está importando 14 millones de toneladas de alimentos. Es una verdadera vergüenza lo que nos está pasando en nuestro país. ¿Y qué estamos importando? Que Colombia lo debe saber. ¿Qué importamos hoy en nuestro país? Pues estamos importando cereales, estamos importando grasas, aceites vegetales, frutas, pescados, crustáceos, carnes, lácteos, cacao, legumbres, hortalizas, café, té, harinas y azúcares. La pregunta que yo me hago es, Colombia ha sido un productor y un exportador por excelencia, no solamente de café, senador Sanguino, sino también de harinas, de cereales y grasas. Y desafortunadamente hoy, gracias a las dinámicas económicas y a los modelos económicos que hemos tenido en estos gobiernos, pues ya toda esa producción agrícola se perdió
inclusive el arroz que nosotros consumimos no es un arroz colombiano, sino que es un arroz canadiense. El café que en muchos de los casos consumimos en nuestro país es un café peruano, ¿sí? Es un café asiático y un café pues que naturalmente pues no es el café de producción nacional, que de hecho la producción de café en Colombia se ha ido disminuyendo de manera grave, como lo escuchamos hace unas 2 o 3 semanas que estuvimos en el eje cafetero de cómo está afectado el sector caficultor de nuestro país. O sea, el arroz, el café, las frutas, los cereales, las harinas, las grasas que consumimos en nuestro país, en su gran mayoría son importadas. O sea, aquí hay un problema serio y estructural de seguridad alimentaria en nuestro país que naturalmente pues no se va a salir a reconocer. Entonces es importante pues que nosotros tengamos en cuenta eso, porque Colombia, y según las cifras... Senador Alexander, ¿cuánto tiempo más necesita? Estoy terminando. 5 minutos para el senador. Según cifras del propio Ministerio de Comercio y el Ministerio de Agricultura, Colombia está importando el 30% de los alimentos que consume. Entonces a veces nos preguntamos por qué en Colombia hay tanto desempleo, y especialmente en el campo. Pues si del 100% de la tierra apta para la agricultura, nosotros solamente estamos utilizando el 18%, pues es un problema absolutamente grave, y es un problema de acciones y de definiciones políticas en este Congreso y de quien gobierna Colombia y quienes han gobernado a Colombia, que prefirieron, ¿sí?, firmar tratados de libre comercio para importar alimentos que desarrollar una política agraria o una reforma agraria que permitiera que el campesinado colombiano sembrara comida para garantizar nuestra seguridad alimentaria, y obviamente privilegiaron, ¿sí?, las importaciones y los tratados de libre comercio que hoy nos imponen más del 30% de los alimentos que consumimos en nuestro país, lo cual es absolutamente pues grave y doloroso en relación a lo que ocurre. Entonces el proyecto, con todas estas cifras y con toda esta dinámica que he querido plantear, pues obviamente busca que haya un ajuste institucional en el país. Sí, lo que nosotros queremos con este proyecto, lo que quiere el campesinado, pero no solamente quienes asumimos las vocerías, no las vocerías naturales del pueblo campesino, pues porque no están aquí en este Congreso desafortunadamente, sino quienes asumimos el dolor, la tragedia que sufre el pueblo campesino, que además inclusive de ser olvidado, excluido, fue expulsado por la guerra en nuestro país. Miren ustedes, agredido por la discriminación del Estado, el campesinado en el país, por no ser reconocido como sujeto de derechos. Como si fuera poco, nos aplican unos tratados de libre comercio que no les permiten desarrollar sus semillas, sus usos, sus costumbres y su propia seguridad alimentaria. Tercero, la guerra y la violencia, el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, la minería legal, pero la minería ilegal también ha desplazado al campesinado, pero naturalmente la guerra. Las cifras que tenemos de despojo del campesinado colombiano supera los 6 millones de hectáreas, y le solicitamos a la Oficina de Restitución de Tierras que nos diera un informe de cuántas de esas 6 millones de hectáreas que le expropiaron producto de la expulsión y el desplazamiento, de la masacre y de la barbarie del paramilitarismo y del paraestado, cuántas de esas hectáreas, de esos 6 millones de hectáreas, habían sido restituidos a los campesinos. Senador Roosevelt, atérrese. Solamente 179.000 hectáreas habían sido restituidas a cerca de 2.500 familias. O sea, el campesinado hoy en nuestro país históricamente ha sido no solamente víctima por el olvido, sino que ha sido víctima de la barbarie, de la guerra. La principal víctima de la guerra, de la barbarie en nuestro país ha sido el campesinado colombiano, que se encuentra en su mayoría en esos 8 millones de colombianos y colombianas que han sido desplazados y despojados de sus tierras, que es un debate que Colombia aún no se ha dado, y es un debate pues que naturalmente no lo vamos a dar en este proyecto, pero algún día, no muy lejano, aspiro sea en el 2022,
podamos entonces abrir ese debate frente al despojo de las tierras de los campesinos. Entonces, ¿qué busca el proyecto, senadores y senadoras, de manera concreta? Es darle el reconocimiento que nunca, pero nunca, en la historia de nuestro país, se le debe dar a los campesinos como sujetos de especial protección, sujetos de derechos, y que estos, por su relación directa con el campo, puedan subsistir. Esto también viene, como lo planteé inicialmente, no solamente orientado por Naciones Unidas a partir de diversas resoluciones que ha pedido Naciones Unidas. De hecho, Colombia, el gobierno colombiano, el presidente Iván Duque, senadora Aida, no quiso firmar la resolución, ¿sí?, que mandaba a que los estados general. Dos minutos, senador. No quiso el presidente Iván Duque, el canciller de la época, y el gobierno de Iván Duque no quisieron suscribir la resolución de Naciones Unidas que orientaba el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Entonces está Naciones Unidas con resoluciones reclamando esto. La Corte Suprema de Justicia orientando al Estado, a el Congreso de Colombia, para que le dé reconocimiento al campesinado colombiano. La Corte Constitucional, en la sentencia 077 de 2017, que también le genera un mandato al gobierno nacional para hacerlo. ¿Qué busca también el proyecto, senadores y senadoras? Reconocer y proteger el derecho de las comunidades campesinas a mantener y controlar sus conocimientos tradicionales, sus recursos genéticos, sus semillas, conforme a sus modos de vida. Pero también busca el proyecto que el campesinado sea sujeto de derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna y el derecho a ser protegido del Estado. De hecho, y termino con esto, presidenta, las cifras de miseria y de pobreza, de mayor registro, se presentan justamente en las zonas rurales donde se encuentra el campesinado colombiano. Y las mayores víctimas de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad, como lo registra la misma encuesta del DANE, son las mujeres campesinas, que representan casi que el 43% de la población campesina en el país. Son las más olvidadas, las más discriminadas, las más pobres y las que presentan las brechas, ¿sí?, más complejas y más insatisfechas del registro que se tiene en relación a la población rural, que son las cifras que se presentan de mayor pobreza y de mayor miseria en el país. Esta reforma constitucional es un acto de justicia. Invito al Senado, al Congreso de Colombia, para que reconozcan al campesinado como sujeto de derechos, para que nos devolvamos a la historia, a nuestras raíces, a nuestra sangre, a nuestro origen, a nuestra esencia, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros padres. 30 segundos, senador. Que fueron campesinos, porque todos en su gran mayoría, quienes estamos en este Congreso, venimos del campesinado colombiano. Nos amamantaron campesinos, nos dieron la vida campesinos. Estamos en el momento de devolverle los derechos, de garantizar que el campesinado colombiano sea sujeto de derechos y que sea incluido en la Constitución política de Colombia como un actor válido que debe ser protegido por el Estado colombiano. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador Alexander López. Señor secretario, antes de continuar con las intervenciones de los senadores inscritos, vamos a avanzar con la votación de los impedimentos. Por favor, infórmenos cuántos impedimentos hay, las causales y cómo los vamos a votar. Señora presidenta, hay 8 impedimentos y la primera causal que vamos a evacuar es por familiares. Entonces, ya vamos a leer quiénes son y cuál es la razón. Dice: lo anterior tras evidenciar un eventual conflicto de interés
por tener familiares dentro del segundo grado de consanguinidad que podrían verse beneficiados o afectados con este proyecto de ley. Senador Germán Hoyos. Dice, puesto que soy propietaria, así como mi familia, de predios rurales. Tiene familia con predios rurales. Esa es la razón de la senadora María del Rosario Guerra. Sí. Dice el senador Nicolás Pérez, tanto yo como parientes del segundo grado de consanguinidad desarrollamos actividades empresariales en el sector agropecuario. El senador Juan Felipe Lemos Uribe, tras evidenciar un eventual conflicto de interés por tener familiares dentro del segundo grado de consanguinidad que podrían verse beneficiados o afectados con este proyecto de ley. El senador Juan Sami Merek dice, considerando que junto con parientes hasta segundo grado de consanguinidad desarrollamos actividades agrícolas, contamos con propiedades en tierra rural que pueden verse beneficiados. La senadora Aideli Sarazo Cubillos dice, tengo familiares hasta tercer grado de consanguinidad que son propietarios de tierra rural y podrían verse beneficiados con la presente iniciativa. Y finalmente, la senadora Ruby Chagui, porque mi familia se dedica al sector agropecuario. Entonces son 7 los impedimentos, señora presidenta, que tiene la misma motivación. Entonces vamos a... Perfecto, señor secretario. Entonces, vamos a votar estos 7 impedimentos. Por favor, abra el registro. Acuña Díaz Laureano. Agudelo García Ana Paola. Agudelo García vota sí, señor secretario. ¿De qué? Sí, de... Agudelo García Ana Paola, ¿cómo vota? Vota sí. Agudelo Zapata Iván Darío. Iván Darío Agudelo vota sí, señor secretario. Vota sí. Amin Escaf Miguel. Amin Escaf Miguel. Amin Saleme Fabio Raúl. Señor secretario, Fabio Raúl Amin vota no. Vota no. Amin Saleme Fabio vota no. Andrade Serrano Esperanza. Esperanza Andrade vota no, señor secretario. Vota no. Adolfo Rumía Fernando. Arias Castillo Wilson. Abel Esquivel Aida. Sí. Vota sí. Barguil Asís David. Tiene excusa. Barrera Montealegre Roy. Barreto Castillo Miguel Ángel. Barreto Castillo Miguel Ángel. Bedoya Pulgarín Julián. Benedetti Villaneda Armando. Besaile Fallat Johnny. Bolívar Moreno Gustavo. Voto sí, secretario. Gracias. Vota sí. Blel Escaf Nadia. Cabal Molina María Fernanda. Cabal Molina María Fernanda. Castañeda Gómez Ana María. Castañeda Gómez Ana María. Castaño Pérez Mario. Castaño Pérez Mario. Castellanos Emma Claudia. Voto
Voto no. Vota no. Castilla Salazar Jesús Alberto. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Castillo Suárez Fabián. Castillo Suárez Fabián. Cepeda Castro Iván. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Vota sí. Cepeda Sarabia Efraín. Cepeda Sarabia Efraín. Charchal Hub Arturo. Corrales Escobar Alejandro. Cristo Bustos Andrés. Díaz Contreras Edgar. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Durán Barrera Jaime. Jaime Durán vota no, señor secretario. Vota no. Senador Laureano Acuña, ¿cómo vota? Doctor Saúl, el senador Laureano Augusto Acuña Díaz vota negativo. Vota no, muy bien, senador. Fortí Sánchez Laura. Gallo Cubillo Julián. Galvis Méndez Daira. Daira Galvis vota no. Vota no. García Abello Yesid. Doctor Saúl, buenas noches. Yesid García vota sí. Vota sí. García Burgos Nora. Nora García vota no. Vota no. García Gómez Juan Carlos. Juan Carlos García vota no, señor secretario. Vota no. García Realpe Guillermo. García Realpe Guillermo vota no. Vota no. García Turbay Lidio. García Turbay Lidio. García Zucardi Andrés. Andrés Felipe García Zucardi, voto no a los impedimentos. Muy bien, senador. Gaviria Vélez José Obdulio. Gaviria Vélez José Obdulio. Gene Cosuleta José Alfredo. Gene Cosuleta José Alfredo. Gómez Amín Mauricio. Mauricio Gómez Amín vota no, señor secretario. Muy bien, muy bien, senador. Gómez Jiménez Juan Diego tiene excusa, está en comisión. González Rodríguez Amanda. González Rodríguez Amanda. Guevara Jorge Eliezer. Jorge Eliezer Guevara vota no. Vota no. Desde el recinto. Desde el recinto, vota el senador Guevara no. Guevara Villalón Carlos Eduardo. Enrique Espinedo Honorio. Enrique Espinedo Honorio Miguel. Holguín Moreno Paola. Holguín Moreno Paola. Jiménez López Carlos Abraham. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lizarazo Cubillos Aide. Londoña Ulloa Jorge Eduardo. Londoño Ulloa Jorge Eduardo vota no. Vota no el senador Londoño, muy bien. López Maya Alexander. Vota sí. López Peña José Ritter. López Peña José Ritter. Lozano Correa Angélica. Voto no. Vota no. Macías Tobar Ernesto. Macías Tobar Ernesto. Martínez Aristizábal Maritza. Maritza Martínez vota no. Vota no. Marulanda Gómez Iván. Iván Marulanda vota no desde el recinto. Vota no desde el recinto. Meiser Vergara Carlos Manuel. Mejía Carlos Felipe. Motoa Solarte Carlos Fernando. Name Cardoso José David. Name Vázquez Iván Leonidas. Name Vázquez Iván Leonidas.
Ortega Narváez Semístocles. Ortiz Nova Sandra. Voto no. Vota no. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Voto sí, señor secretario. Vota sí. Palacio Mirraí Edgar. Pachucán Chigal Manuel Viterbo. Voto no, señor secretario. Vota no. Paredes Aguirre Miriam. Paredes Aguirre Miriam, vota no, señor secretario. Pérez Oyuela José Luis. Petro Urrego Gustavo. Pérez Oyuela José Luis, vota no. Vota el senador Pérez Oyuela. Pinto Hernández Miguel Ángel. Polo Narváez José. Miguel Ángel Pinto vota no, señor secretario. Vota no, muy bien, senador, ya está registrado su voto. Polo Narváez José Aulo. Voto no, secretario. Vota no. Ramírez Cortés Ciro. Ramírez Lobo Sandra. Robledo Castillo Jorge Enrique. Rodríguez González John Milton. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Vota no. Romero Soto Mila. Voto no, Saulito, voto no. Vota no. Sanguino Páez Antonio. Voto no. Wilson Arias, voto no, señor secretario. Wilson Arias, Ya volvemos, senador. Serpa Moncada Horacio José. Simán Carrera Victoria. Voto sí, secretario. Suárez Vargas John Harold. Suárez Vargas Llonjabal vota no, señor secretario. Muy bien, senador. Tamayo Soledad. Soledad Tamayo, vota no, señor secretario. Muy bien, senadora. Señor secretario, Serpa vota no. Serpa vota no. Muy bien, senador. Tamayo Pérez Jonathan. Voto no, doctor Saulito. Vota no. Torres Victoria Pablo Catatumbo. Voto sí, señor secretario. Trujillo González Carlos Andrés. Trujillo González Carlos Andrés vota no, secretario. Muy bien, senador. Valencia González Santiago. Valencia Aracerna Paloma. Valencia Medina Feliciano. Voto sí, señor secretario. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Vota no. Vota no. Velasco Campo Gabriel. Velasco Campo Gabriel. Villalba Mosquera Rodrigo. Sabaraín Guevara Antonio. Zambrano Erazo Werner. Zúñiga Iriarte Israel. Zúñiga vota sí, señor secretario. Vamos a hacer un repaso rápido, señora presidenta. Araujo Rumía Fernando, Arias Castillo Wilson. Arias Castillo Wilson. Barrera Montealegre Roy. Barreto Castillo Miguel Ángel. Bedoya Pulgarín Julián. Benete Villaneda Armando. Besaile Fayad Johnny. Blel Escaf Nadia. Cabal Molina María Fernanda. Castañeda Gómez Ana María. Castaño Pérez Mario. Castillo Suárez Fabián. Cepeda Saravia Efraín. Charcha Cup Arturo. Corrales Escobar Alejandro. Cristo Bustos Andrés. Cristo vota no, señor secretario. Muy bien, senador. Díaz Contreras Edgar. De Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados vota no. Vota no. Muy bien, senador. Ortiz Sánchez Laura. Gallo Cubillo Julián. García Turbay Lidio. Gaviria Vélez José Obdulio. Genio Cozuleta José Alfredo. Guevara Villamón Carlos Eduardo. Voto no, señor secretario. Voto no. Vota no el senador Guevara Carlos Eduardo. Enrique Espinero Honorio. Holguín Moreno Paola. Hoyo Giraldo Germán Darío. No, estamos en el impedimento de él. Jiménez López Carlos Abraham.
Laura Restrepo Rodrigo, Lobo Chinchilla Didier, López Peña José Ritter, Macías Tovar Ernesto, Meiser Vergara Carlos Manuel, Mejía Carlos Felipe, Motoa Solarte Carlos Fernando, Name Cardoso José David, Name Vázquez Iván Leonidas, Ortega Narváez Temístocles, Palacio Mirraí Edgar, Petro Urrego Gustavo, Ramírez Cortés Ciro, Ramírez Lobo Sandra, Robledo Castillo Jorge Enrique, Rodríguez González John Milton, Valencia González Santiago, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Velasco Campo Gabriel, Villalba Mosquera Rodrigo, Sabén Guevara Antonio, Zambral Nuerazo Bernia. Ya, presidenta, hemos terminado el llamado de lista. Gracias, señor secretario. Por favor, cierre el registro e informe el resultado. Señora presidenta, han contestado para su voto en estos impedimentos 47 honorables senadores. No hay quórum para decidir. Ya, un segundo, senadores. Señor secretario, entonces 47 votos no nos da el quórum necesario para... Son 53, exactamente. Eso es todo contra los campesinos en este país, Ok, señora presidenta. muchas gracias. Vamos a suspender la votación de este proyecto de acto legislativo. Tiene el uso de la palabra el senador Alexander López. Les pido, por favor, porque tengo desde ayer acumulados 3 minutos y paso a cumplir con los restantes que se habían anotado ayer. No, presidenta, yo estoy absolutamente seguro y lo confirmo que el presidente Iván Duque y su gobierno le acaba de dar la orden a este Senado que retire los senadores y senadoras para que este proyecto que le concede derechos al campesinado colombiano sea una realidad. Es un verdadero crimen el que se sigue cometiendo en este país con 17 millones de colombianos que han sido los que han soportado la alimentación históricamente en nuestro país de nuestro pueblo. El campesinado colombiano no solamente nos ha garantizado nuestra alimentación, nuestra seguridad alimentaria, sino que también el campesinado colombiano se ha encargado de proteger el medio ambiente, el agua, la flora, la fauna, aún a pesar del trato discriminatorio y miserable que gobiernos como el del presidente Iván Duque hoy le dan. Gobierno mentiroso como el de Iván Duque, que hoy está por el mundo diciendo que protege el medio ambiente cuando le ordena a su bancada aquí en el Congreso que no vote para la protección de los campesinos, que son los que cuidan y protegen el medio ambiente. Falsos miserables, que en lugar de devolverle los derechos a un pueblo campesino, que toda la vida en la existencia de este país han soportado el olvido y la exclusión, hoy este Senado, las mayorías, los que se fueron, decidieron darle la espalda a esos campesinos y campesinas que han sido víctimas de la guerra, del olvido y de la barbarie. No hay derecho. Por eso es que este país está como está y por eso en 2022 tenemos que recuperar la paz, la libertad y la democracia. No más barbarie contra el pueblo colombiano. Gracias, presidente. A usted, senador. Para una moción de orden, el senador Ernesto Macías, y enseguida seguimos con el
con el orden que traíamos ayer. Senador Ernesto Macías. Presidenta, muchas gracias. Dos observaciones o dos comentarios. Muy pocas veces yo presento impedimento para el trámite de iniciativas. Creo que es la segunda vez que he presentado un impedimento y lo presenté en el día de hoy. Cuando yo presento impedimento, no voto ni siquiera los impedimentos antes de que se me resuelva mi situación. Como ya se suspendió la votación o el trámite de este proyecto, hago esta moción de orden para aclarar en primer lugar esa parte, que no he votado porque he presentado impedimento y no se me ha tramitado aún. Y segundo, yo, si se me llegare a negar el impedimento que tengo en el futuro, quiero intervenir sobre este proyecto, y más que por el proyecto, señora presidenta, sobre la demagogia y el populismo bárbaro que se utiliza para presentar una iniciativa como esta. Entonces, cuando sea el momento, cuando sea necesario, si se me permite, porque, repito, si se me niega el impedimento que he presentado, quisiera yo intervenir. Y si me lo aprueban, posteriormente dejaría una constancia contra la demagogia, contra el populismo barato que se presenta en estas épocas electorales. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador Macías, lo que habíamos organizado era votar por bloques según las causales que aducían los senadores para su impedimento. Votamos el primer bloque, que era por tener familiares con temas relacionados con tierra. No alcanzamos a votar los demás impedimentos porque en este primer bloque ya sucumbió el quórum. Senador Antonio Sanguino, tengo el compromiso con ustedes del día de ayer. 3 minutos. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Es para dejar una constancia que ya he radicado en la Secretaría, señora presidenta. La constancia tiene que ver con lo siguiente, estimados colegas colombianos y colombianas. Por decisión del alcalde de Valledupar, Endupar S.A., empresa de servicios públicos de esta ciudad, está a puertas de ser privatizada a través de un proceso contractual poco transparente. Se trata de la invitación pública 001 del 12 de octubre del 2021, mediante el cual la gerencia de la empresa y el alcalde seleccionarán a dedo un aliado estratégico que durante los próximos 25 años se va a usufructuar de todos los bienes afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Este proceso contractual se encuentra viciado y debe ser suspendido. Así se lo hemos hecho saber a los diferentes entes de control a través de diversas comunicaciones. Dado que este proceso se ha dado de espaldas a la ciudadanía, a los usuarios y a veedurías, incluso al Consejo de la Ciudad, violando y desconociendo los derechos de cerca de 100.000 hogares suscriptores a la participación ciudadana en la gestión y fiscalización de los servicios públicos, como se establece en la Ley 142 de 1994. En el afán de justificar la entrega de la empresa a un privado de manera deliberada, la alcaldía ha ocultado información y documentación sobre el verdadero estado administrativo, financiero y operacional de la empresa. Hemos descubierto que en los estudios de conveniencia y oportunidad se invoca una auditoría realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos en el año 2017, la cual devela un diagnóstico difícil de la entidad en ese momento. No obstante, existe una auditoría posterior del año 2019, la cual no ha sido publicada por la alcaldía ni por la empresa, en donde se certifica que la empresa cumplió
a satisfacción el plan de mejoramiento y se destaca como una de las mejores empresas de servicios públicos de la región Caribe y del país. Estas irregularidades y el secretismo con los interesados nos hacen pensar que existen riesgos de corrupción y de un gran negociado en este proceso contractual contrarreloj, motivo por el cual respetuosamente reitero la solicitud realizada a los entes de control, a la Alcaldía de Valledupar y a Indupar, para que de manera urgente se suspenda la cuestionada invitación pública 001 del 2021. Un minuto para que termine, senador Sanguino. De no adoptarse medidas urgentes y garantizarse un proceso transparente y participativo, en los próximos días se estaría produciendo, señora presidenta, un asalto al patrimonio público de los vallenatos, al agua y al río Guatapurí. Señora presidenta, muchas gracias. A usted, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Eduardo Londoño y se prepara el senador Jorge Guevara. Presidenta, muchas gracias. Sí, en relación con el proyecto que se estaba discutiendo, nosotros propusimos el año pasado un referendo campesino en donde estaban establecidos todos y cada uno de las propuestas que se dan en este proyecto de acto legislativo. Por eso igualmente lo firmamos. Y por eso es más vigente el argumento de que para los campesinos difícilmente se va a legislar y lo deben hacer los ciudadanos y las ciudadanas. Este es un proyecto muy importante porque tiene que ver sustancialmente con el concepto de economía campesina. Bastantes economistas y teóricos, inclusive desde el siglo XIX, Joan Stuart Mill decía que los pequeños agricultores son más eficientes que los grandes, y economistas del Banco Mundial han planteado que el crecimiento equitativo de esta economía campesina pues es el camino más rápido para reducir la pobreza. Por eso este proyecto es vital y por eso los impedimentos no tenían razón de ser, porque este proyecto está encaminado es al campesino, al pequeño propietario, a ese 1.600.000 familias que son dueñas de pequeños predios y que llevan aproximadamente el 75% de los alimentos que llegan a las mesas de las grandes ciudades. Un sector que es tan importante que en el censo agropecuario del 2014 se estableció que los predios menores de 50 hectáreas, oigan bien, producían 45 veces más empleos que los predios que tenían mayor extensión a estas 50 hectáreas. Es decir, este proyecto es vital y hay que discutirlo. La invitación a los colegas y a las colegas a que se rechace, pues sí hay que rechazarlo, pero que coloquemos en la palestra pública pues el tema de los derechos de los campesinos. Campesinos y campesinas que, como muy bien se decía, en la época de pandemia fueron los que sostuvieron, los que mantuvieron al pueblo colombiano porque ellos no dejaron de trabajar sus parcelas. Por eso, pues, esperamos, Presidenta, que en la próxima sesión se continúe con la discusión del proyecto. Era simplemente eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Londoño. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Eliezer Guevara. Gracias, Presidenta. Yo quiero manifestar dos situaciones en esta plenaria. La primera, de gran alegría, porque hemos votado el derecho al agua como un derecho constitucional fundamental, vital para la gente, para la población. Ese derecho que se le ha ido arrebatando por la vía de privatizar los servicios públicos. Lo segundo, que estamos discutiendo un proyecto de ley supremamente importante, acto legislativo supremamente importante para garantizarle también derechos fundamentales al campesinado.
campesinado sufrido, desplazado y abandonado del Estado porque hemos sobrevivido a una política pública de liquidación de la producción nacional y de manera especial de liquidación de la producción agropecuaria. Pero en segundo lugar, yo tengo aquí que dejar mi más enérgico rechazo al señor Alirio Barrera, quien es hoy precandidato del Centro Democrático a la presidencia de la República. Un señor mentiroso, malintencionado, pero además desagradecido con quienes le enseñaron a leer y a escribir. Bueno, no ha llegado a la universidad, apenas llegó hasta el bachillerato. Me parece que es una actitud triste que diga que los maestros, un grupito de maestros ganan más que el presidente de la República. El salario máximo, óigame bien, colegas de esta corporación, el salario máximo de un maestro llega al grado 14, es de 4.398.643 pesos y su pensión queda en 2.800.000 pesos porque solo le reconocen el 75% de su salario, sin muchos factores salariales que le arrebató el Consejo de Estado en un fallo muy reciente. Que hay maestros de 3 pensiones, eso es un grupito que no llega ni al 0.2% y se da en el caso de que el maestro sobreviviente hereda la pensión, sustituye la pensión de su cónyuge. Pero es de verdad una minoría, pero ni siquiera tiene razón en decir que tienen las 2 pensiones, porque la pensión de gracia terminó el 31 de diciembre de 1980, es decir, esa pensión para tener las 2 pensiones terminó hace 41 años. Entonces me parece a mí que esa es una campaña para desprestigiar a un gremio que le ha servido a este país. Yo quisiera verlo en esos territorios inhóspitos del Casanare, a donde llegaron los maestros a enseñarle a esos niños, a él mismo, no sé de qué sitio será, a los maestros que han ido a los rincones más apartados de la patria a servirle a la formación de las nuevas generaciones. No podemos aceptar, señor Barrera, sus calumnias. Usted es una persona... 30 segundos, senador. De verdad, usted es una persona que solo produce tristeza, desagradecido con sus maestros que le enseñaron a leer y a escribir y que por eso pudo ser gobernador y por eso de pronto podrá aspirar a la presidencia. Pero así no se llega a la presidencia atacando a un gremio que solo le ha servido al país. Esos maestros... Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Werner Zambrano y se prepara la senadora Aida Bella. Muchas gracias, presidenta. Muy breve. Primero, para lamentar lo que ha ocurrido acá en la vereda San Miguel del municipio de Mayama, en Nariño. Presidenta y colegas, van 18 personas muertas hasta este momento por el derrumbe que se presentó el martes a la madrugada. Este es un sentir, también me había comentado que sus apreciaciones, senadora, le queríamos solicitar al gobierno nacional la presencia, pero en buena hora, señora presidenta, hoy hizo presencia en ese municipio, en Mayama, de acá de Nariño, la vía que conduce a Tumaco, el ministro del Interior, como delegatario que está en este momento, eso lo saludamos, lo propio, el propio director de la unidad de riesgo, el ministro de Salud. Yo quisiera pedirle
señora Presidente, es que, dadas estas circunstancias de esta calamidad tan fuerte, de gente que ha perdido su vivienda y las vidas, y hay como 20 personas desaparecidas, yo quisiera que en el momento que usted estime conveniente, no ahora, sino conforme a una comisión para que se le haga seguimiento sobre lo que ha ocurrido y los compromisos que el gobierno realizó en el día de hoy. Muchas gracias, presidente, y lamentamos como nariñenses lo que ha ocurrido acá en nuestro departamento. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Werner Zambrano, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo nariñense por esta tragedia. Tiene el uso de la palabra por 3 minutos la senadora Aida Bella. Igualmente, señora presidenta, una solidaridad muy especial con Nariño. A lo mejor son campesinos, no sabemos. Mientras aquí en el Congreso, señora presidenta, suceden cosas tan especiales como lo de hoy. Simplemente dañar el quórum para no votar por el campesinado colombiano. Mientras el país avanza, presidenta, en la presencialidad, en el Senado ocurre todo lo contrario. Hoy hay menos senadores presentes que en días anteriores. Seguramente no sé si andarán de viaje o por dónde estarán, pero lo cierto es, señora presidenta, que unos 140 personas, según dice el espectador, 149, se fueron de viaje, no sé por dónde más, pero creo que no solamente fueron a Escocia, sino que van a Rusia y van a Dubái y van a yo no sé dónde. Y dentro de eso está el doctor Gómez, entre otras cosas, que fue el coordinador ponente de la ponencia negativa del acuerdo de Escazú. Pero ¿esto dónde se ha visto? A mí sí me parece que van a decir mentiras. Eso sí es populismo. Irse en unos 140 y más, porque seguramente se fueron en vuelos comerciales también a decir mentiras y a decir que van a aprobar aquí el acuerdo de Escazú. Mientras tanto, para que les den plata, eso sí, dizque para luchar contra el recalentamiento global. ¿Cuál lucha contra el recalentamiento global cuando le están negando a los campesinos? Ellos que son los que sostienen no solamente las selvas, sino que sostienen el campo, los árboles, los páramos, etcétera, para poder realmente compensar en algo el cambio climático en este país, pero también en el planeta. Yo sí creo que esos arranques de populismo internacional que se hacen con la plata de los colombianos. Señora presidenta, yo voy a pedir al DAPRE que me den la lista de quienes viajaron, porque si no se la dan al espectador o a cualquier otro periódico, el Congreso tiene el derecho de saber quiénes viajan con nuestros impuestos y quiénes viajan en el avión presidencial y de pronto también por otras líneas. Por otra parte, señora presidenta, yo quiero dejar aquí una constancia, porque están en una cacería enorme contra los dirigentes jóvenes del paro. Detuvieron precisamente a una joven mujer, madre de 2 niños de 7 y 8 años, uno de ellos con incapacidad, y la detienen precisamente en el Líbano. Esta señora... 30 segundos, senadora. Lo que hizo, señora presidenta, es protestar como lo hicieron millones de colombianos frente a los peajes que se han vuelto el negocio despierto y un atraco que hacen a los colombianos en este país. Ella fue detenida con 2 campesinos pobres. Hoy, que acaban de negar los derechos de los campesinos, también lo llevan a la cárcel. Y lo llevan porque ellos tienen que pagar a los grandes constructores de las carreteras. Gracias, senadora Aida Bella. Tiene el uso de la palabra la senadora Victoria Sandino. Se prepara el senador Feliciano Valencia como última intervención. 3 minutos, senador. Gracias, señora presidenta. Mire, yo quiero dejar una constancia en 2 sentidos. El primero es que el país tiene que saber lo que pasó en este recinto, o por lo menos en la plenaria del Congreso de la República, empezando porque el recinto está prácticamente vacío. Y eso es que es lo mismo que ha sucedido con el acuerdo de paz.
La clase dirigente de este país no le interesa las poblaciones rurales, no le interesa las comunidades campesinas. Y por eso, por supuesto, se salieron de la plataforma, porque esa es la virtualidad que aquí se sigue viviendo. Mientras la gente sigue trabajando en las calles y en todos los escenarios, en el Congreso no se puede llegar a sesionar de manera presencial. Por otro lado, la constancia va dirigida, y me permito leer esta frase que me parece muy bonita, es: Benko Biojó nos enseñó a ser libres en la misma medida en que Antonio Cervantes Quipambelé nos enseñó a ganar, nos enseñó a triunfar. Esto es del profesor Alfonso Cassiani, historiador etnoeducador de San Basilio de Palenque. Y es que el pasado 28 de octubre se cumplieron 49 años del combate donde Antonio Cervantes Quipambelé ganó el primer título mundial de boxeo para nuestro país. Pambelé nació en San Basilio, creo que la gran mayoría lo sabe, San Basilio de Palenque, y después de ser abandonado por su padre, bueno, se trasladó con su madre y sus 6 hermanos al barrio Chambacú, en Cartagena, el barrio de negros, ¿no? Como decían despectivamente las élites blancas de la ciudad. Negro no es un insulto. Negro es Pambelé, negro es una gran cantidad de la población colombiana. Yo tengo identidad negra. Colombia se enteró de la existencia, pues, de los pueblos negros y de las condiciones de pobreza y abandono gracias justamente a historias como la de Pambelé. Disputó 106 peleas, ganó 91 de ellas, obtuvo 3 títulos mundiales, defendiéndolas en muchas ocasiones con muchos éxitos. Bueno, apenas en 1999 fue reconocido a través del periódico El Tiempo como el mejor deportista colombiano del siglo XX, luchando con múltiples dolencias. Hoy, a sus 76 años, que tiene Pambelé en este momento, pues nada que ver con sus mejores días. Hace poco visité... Senadora, termine, 30 segundos. Gracias. Repito, hace poco visité a San Basilio de Palenque y sus pobladores quieren, bueno, rescatar a Pambelé del olvido, ¿no? La Corporación de Campesinos de Palenque, Tiempo Ripal, me ha propuesto, me ha encomendado el honor de ser una de las voceras para enaltecer el nombre de Cervantes. Estamos radicando una proposición. Claro que sí, senadora. Tiene 30 segundos más. Gracias. Decía que estamos radicando una proposición para que se le otorgue una placa conmemorativa a Pambelé en nombre del Senado de la República y de la Comisión Legal Afrocolombiana. Invito a todos los congresistas para que acompañen esta propuesta, esta proposición está abierta, repito, para que puedan acompañar con su firma. Gracias, presidenta. Con gusto, senadora. Senador Feliciano Valencia, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo quiero llamar de manera humilde a todas las bancadas, a todos los colegas con senadores, senadoras, para que no tiremos por la borda el debate de este acto legislativo que busca reconocer al campesinado colombiano. Se lo merecen. Es una población supremamente importante y estratégica para nuestra nación colombiana por todo lo que significa la ruralidad, los productores de alimentos, el campo, el campesinado. Así que, señora presidenta, solicito que en la próxima plenaria nuevamente tengamos en cuenta este acto legislativo en el orden del día e invito a los senadores y senadoras que lo debatamos independientemente de las posturas que tengamos, pero los campesinos, campesinas se lo merecen. Muchas gracias, señora presidenta.
A usted, senador, tiene el uso de la palabra por último el senador Roosevelt Rodríguez. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve, solo para expresar mi preocupación por la ausencia de los congresistas en el debate de este proyecto de acto legislativo que pretende declarar a los campesinos como sujetos especiales de derechos en la Constitución. Creo que es un justo reconocimiento al esfuerzo y a todo lo que significa el campesinado para el país. Los convocamos para que la próxima semana nos acompañen en este debate y por supuesto que nos dé su voto positivo para hacer posible que este proyecto pueda seguir su curso en la Comisión Primera de la Cámara y posteriormente en la plenaria. Voy a terminar leyendo esto, presidenta, que tuve la oportunidad de leer en el debate en la comisión, y es la expresión de un campesino de la Macarena, en el Meta. Dice: trabajar y vivir en el campo como campesino en Colombia no es fácil. A veces duele, a veces asusta, a veces angustia y a veces agota. Muchos en las ciudades piensan en las zonas rurales como un paraíso terrenal, pero el campo en este país es mucho más que un balneario y poco se parece a lo que muestran las películas de animales exóticos y de selvas mágicas. Carlos Rodríguez, líder campesino de la Macarena Meta. Gracias, presidenta. A usted, senador Rodríguez. Se levanta la sesión y se cita para el próximo 9 de noviembre de 2021 a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Recording stopped.